Gracias, hermanos. Oficialmente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están acá. Dios es bueno, amén. Me gozo de que esté un buen número en esta mañana aquí en presencia en el templo, y a los que nos están viendo a través de Facebook Live, un abrazo, un saludo con amor en el Señor, y a los que están viendo en MHTV Ministerio también, la gracia de Dios y la paz abunde en sus corazones en todo momento. Amén. Aleluya. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. En esta mañana, como ya hemos leído la escritura que hemos leído en esta mañana, Dios ha puesto este tema en mi corazón, y he estado meditando mucho acerca de este tema, y hay muchas cosas que son importantísimas en esta carta del apóstol Pablo. Lo he llamado un mensaje enfocado a la familia. Un mensaje porque Dios ha llamado a las familias, amén. Dios estableció las familias, y el fundamento siempre tiene que ver, el fundamento de una familia siempre debe ser Cristo Jesús y su palabra, amén. Así que es algo importantísimo, por eso es un tema que va enfocado a la familia, y son cosas muy importantes que nos revela la palabra del Señor. El tema lo he titulado Aviva el fuego en ti. Es el tema de esta mañana. Aviva el fuego en ti. Hay muchas cosas que muchas de las veces nosotros hemos pensado y meditado acerca de nuestros hijos. Muchas de las veces pensamos y nos preguntamos: ¿qué más le puedo enseñar a mi hijo? ¿Qué más le puedo enseñar a mi hija? ¿Qué más le puedo enseñar a los nietos? El mensaje de esta mañana tiene la intención de abrir nuestro entendimiento y de mirar a través de lo que sucedió en la historia de este hombre, del apóstol Pablo, en la vida de este joven Timoteo. Por lo que conocemos, había una distancia de edades. Una distancia de edades bastante considerable, pero esa distancia se acorta. Esa distancia se acorta por muchas cosas que tienen estos dos personajes en común. Y el apóstol Pablo, si usted mira esta carta es una carta especial porque a pocas personas escribió el apóstol Pablo de una manera tan personal. Filemón, Tito fue otra de las personas que él escribe, pero a Timoteo le escribe de una manera muy especial, muy íntima. Cuando vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que en la primera carta que envía, el apóstol Pablo le da una enseñanza. Usted quiere ver después, puede pasar por la primera carta, pero hay temas importantísimos que el apóstol Pablo le enseña a este joven, porque él lo ve como una persona, como un prospecto a ser un pastor de veras, y tomarle a cargo, de tomar el manto del apóstol Pablo, de tomar la iniciativa, encargándose de todas las cosas que él tenía que saber que se tenían que hacer en una iglesia. Cómo instruir la iglesia, cómo instruir el pueblo de Dios, cómo caminar él mismo y moverse dentro de ese grupo de personas que estaban creciendo, que estaban aprendiendo y conociendo el mensaje de salvación del Señor. Y él instruyó muchas cosas. En el capítulo 1, verso 3, advierte contra muchas cosas. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te he encargado ahora. Qué enseñanza tan hermosa. Una de las cosas que le enseña a él: mira joven, hijo, le decía, hay cosas que muchas veces no tenemos que gastarnos la vida en genealogías y cosas, ¿me entiendes? Hay gente que se enfoca demasiado, que la ley, que esto y que todas esas cosas, y muchas de las veces estamos disputando cosas atrás del Antiguo Testamento, que si era, que si no era, y al final termina en nada.
Yo me recuerdo una ocasión discutíamos o debatíamos en los primeros años que yo me convertí, y decían personas, no, es que cuando se cayeron los muros, lo que pasa que está comprobado que cuando ya unas paredes están débiles, un sonido tan fuerte de una trompeta puede hacerlo caer. Y creo que esa fue la razón que se cayó. Y yo me quedaba pensando, ¿será eso? Yo en mis primeros pasos decía, pero a ver, esto es restarle poder a Dios. Decir que esas paredes o esos muros de Jericó se cayeron por el poder del sonido de las trompetas es restarle poder a Dios. En mi ignorancia, no, en mi poquito conocimiento de Dios. Y ahí empezaron la discusión. Después dice, no, es que el mar Rojo en realidad no era un mar tan grande, era un charquito. Y yo me preguntaba, ¿y cómo Dios metió a tantos miles y miles y miles de personas en un charquito? Tampoco no hacía sentido. Y todas estas cosas en lo que yo sentía en mi espíritu, que estas personas lo que en sí, en el interior, trataban de restarle importancia al poder de Dios. Y eso chocaba mucho con mi espíritu. Pero así sucede muchas veces. Muchas veces se está uno discutiendo tantas cosas. El apóstol Pablo dice, no te metas en eso. Habla de la fe. Aprende más acerca de la fe. Aprende más a cómo llevar a una persona a la fe y al conocimiento de la salvación a través de Cristo Jesús. Que no haya una duda con respecto a eso. Y así le iba enseñando, instrucción tras instrucción, a este joven que iba a ser un pastor. Y sigue hablando, le sigue dando instrucciones. Capítulo 2, en el capítulo 2 y verso 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y respetuosamente en toda piedad y honestidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Él encomendaba que eso enseñara, que la iglesia tuviera esa postura siempre de estar orando por lo que sucedía en las ciudades. Y así sigue hablando. Capítulo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y sigue la lista. Verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y sigue enseñando qué instrucción. Y muchas de las veces nosotros decimos, ¿qué le enseño a mis hijos? Por eso lo he llamado un culto familiar. Y aquí, iglesia, y en todos los lugares donde se enseñe la sana doctrina y la palabra de Dios, quiero hacerle un énfasis, hermanos, amados hermanos. Mucho se ha ido enseñando, mucho ha trabajado el grupo de enseñanza. Hoy, gracias a Dios, tenemos un grupo aquí que adora al Señor, que sirven y están aquí fieles. Pero detrás de todo esto, hay unas personas que han trabajado hasta las lágrimas. Marcos y Jennifer, que han hecho un trabajo excepcional con los jóvenes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan gloria y honra a Dios? Mucho de lo que estos jóvenes van a vivir, fíjate, cosas que usted y yo como padres no les hemos enseñado. ¿Sabes mucho de lo que han aprendido tus jóvenes? Lo han enseñado en esos caminos a los congresos. Lo han aprendido en esos lugares de congreso. Lo han aprendido en esos caminos al campamento. Y allí macheteando. Cuando nosotros como padres a veces nos sentamos a instruir a nuestros hijos de esta manera. Pero esa pareja lo hizo, ¿sabes qué? Con amor al Señor. Todo eso es una siembra que ha quedado.
En la casa a veces no hay tiempo de tocar todos estos temas. Pero ¿sabes qué? Ellos lo han tocado. Ellos han trabajado arduamente. Y aun cuando a veces usted y yo como padre no apoyamos a nuestros hijos y nos dio flojera llevarlos, ¿sabes qué? Ellos ahí estuvieron. El día que tus hijos y mis hijos no se aparecieron, ellos ahí estuvieron. ¿Por qué? Porque ellos entienden la importancia del fundamento de la palabra. Cómo este apóstol se encargaba de que este joven no le faltara nada, de darle todos los recursos que él necesitaba, para no solamente para su vida, para moverse él mismo, sino para tener la capacidad y no tener ninguna duda de que este era el camino, de que esta es la sana doctrina, que esta es la palabra de Dios que los va a guardar, que los va a fortalecer, que los va a edificar y que no tienen que avergonzarse de nada. Importante. Pero a veces decimos, ¿qué hacen? No sabemos que el tiempo pasa y muchas veces dejamos de enseñar tantas cosas. Sigue hablando todavía capítulo 4, verso 1, aún de la primera carta. Capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo caracterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tremenda enseñanza. ¿Qué hacemos? ¿Por qué dicen, es que esto no se debe de comer, es que aquello no se debe de comer, es que esto es malo, esto es malo? No. Tranquilo. Aquí la palabra de Dios explica claramente cómo es el tema. ¿Por qué oramos? No oramos por los alimentos solamente para dar al Señor, te damos gracias. No. Cuando nosotros damos acción de gracias, Dios está limpiando todo lo que nosotros. Eso dice la palabra. ¿Cuántos lo creen ahora? La oración de los alimentos no solamente para dar gratitud. Es que cualquier cosa que tú estés comiendo, aunque fuera impura, Dios la santifica. Palabra de Dios, amén. Eso es lo que dice. Son enseñanzas. Y nuestros hijos a veces caminan en la vida así, a veces sin saber, tienen dudas. Oye, pero es que esto no se comía en el Antiguo Testamento y todo eso. Ahí dice, esas doctrinas que prohíben y te dicen esto y esto son doctrinas de demonios, dice. Está claro. Todas estas enseñanzas va hablando, aún en el capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Verso 6 del capítulo 4 de Jesucristo. Nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y continúa el apóstol. Pero ahora llegamos a una parte que es un poco especial. Ahora llegamos a una parte después donde el apóstol Pablo, él cree que ya le escribió. Ahora, esto es lo que le escribe, estando él en la cárcel. Él aprendió, Timoteo vio muchas cosas. Después en otra carta dice, lo que aprendiste y viste de mí, eso haz. Right? Estos son solamente escritos que están ahí. Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces usted cree que este joven Timoteo leyó esta carta? Una vez que el apóstol Pablo, el Señor lo levantó. Yo creo que la leyó muchas veces, ¿verdad? Era algo especial para él. Pero no solamente porque tenía la instrucción de cómo él debía moverse, pero era algo especial. Y lo especial, ahora viene algo personal. Capítulo 2, verso 1.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Destinatario: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Algo que está no muy usual, pero que se entiende. Primera cosa que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y es un poco inusual que él, en una carta tan íntima y tan personal, se muestre como un apóstol. Entendemos que a los demás efesios les muestre su título de apóstol, que me entiendes, que a todas las demás iglesias sí se presenta como apóstol, se entiende porque es una iglesia, pero aquí es un poco inusual porque es algo personal, es él. Yo creo que si alguien sabía que él era apóstol, era este joven, Timoteo. Pero entonces, ¿por qué él se presenta ante su amado hijo como apóstol? ¿Por qué enseña sus credenciales? Puede haber muchas razones. Puede haber muchas razones para que él presente sus credenciales. Porque en un momento dado es tan serio. Él sabe la seriedad y lo grande que es este ministerio. Y él está diciendo, ahora no te estoy hablando como amigo, te estoy hablando como apóstol. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Muchas veces yo he hablado con usted como amigos, como hermanos. Amén. Y ustedes saben que tienen esa confianza conmigo. Pero si yo le dijera, hermano, se lo digo, hermano, quiero hablarle como pastor. Hermano José, quiero hablarle como pastor. ¿Entiende? Y así, hermano Roy, quiero hablarle como pastor. Y esto ya llama tu atención, porque tú dices, aquí viene una instrucción de pastorado, viene una instrucción muy importante. Por lo cual era importante que él se presentara ante este joven. Por otro lado, también queda como decir grabado que el llamado de Timoteo lo había llamado y lo había confirmado un apóstol. Aquí está escrito. Fue el apóstol Pablo el que me encomendó esta tarea. Por otro lado. Pero continúa diciendo entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí quiero mencionar algo muy importante para los jóvenes y para los adultos también. Dios planeó tu existencia. The idea of your existence, the idea of the existence of your life, it was God's idea. It was the Father's idea. La idea de tu existencia fue idea del Padre. El Padre te planeó. ¿Cuántos lo creen? Tu existencia, la razón por la que tú vives y hoy estás en esta tierra, fue idea del Padre. Fue la voluntad de Él. Pero entonces, si fue la voluntad del Padre y fue idea del Padre, lo que está diciendo, por la voluntad de Dios, llamado por Jesucristo, pero fue la voluntad de Dios. Dios fue el que ideó, Dios es el que planea. Y aquí piensa y vamos entendiendo esta parte tan importante. Porque muchas veces dices, hermano, pero es que a veces decimos Dios, y a veces decimos Jesucristo, y a veces decimos Espíritu Santo, y resulta que son una sola persona. Amén, para honra y gloria de Dios. Pero no nos confundamos. Dios planea. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Dios está planeando. Cuando Dios dijo, y voy a enviar un Salvador, Dios está planeando. Amén. O sea que siempre en todo el Padre está planeando. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo? Jesus is the way maker, right? The idea is the Father, the Heavenly Father. But Jesus is the way maker. Jesús es el que hace todas las cosas posibles y todas las ideas del Padre, Jesucristo las llevó a cabo. ¿Cuántos le dan honra y gloria? Somos entendiendo que la idea es del Padre, pero Jesús es el que hace posible todas esas cosas. Jesús es el que hace posible la salvación. Jesús es el que hace posible la vida eterna. Jesús es el que hace posible la resurrección y, como dice ahí, la destrucción de la muerte. Amén.
Entonces, por esa razón vemos aquí que ¿por qué tiene que mencionar al Padre y a Jesucristo? Porque Él entiende exactamente la dinámica que sucede, la dinámica de Dios, del planeamiento de Dios y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. So Jesus is the waymaker. Él es el que hace las cosas posibles en nosotros. Know that. Sabe eso. Entonces, y después viene el Espíritu Santo. And then the Holy Ghost. So the Holy Ghost, He is the one, or the Holy Ghost, He is in charge. The Holy Ghost, He is in charge of all your spiritual atmosphere. El Espíritu Santo está a cargo de toda la atmósfera espiritual en la que te mueves tú cada día, de todo tu interior y de todo lo que se mueve a tu alrededor. Por eso también aquí menciona también el apóstol Pablo el Espíritu Santo. Y vemos, sigue hablando el apóstol. Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Después vienen unas palabras de agradecimiento, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lodia y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Y vemos en este verso 3 como la palabra dice, doy gracias a Dios. Y mira nomás, qué tan grande y poderoso es el Señor en la vida del apóstol Pablo. Doy gracias a Dios. ¿En dónde está el apóstol Pablo en ese momento? En la cárcel. Privado de su libertad. Fue apedreado, fue maltratado y aún así dice, doy gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos pasado la mitad o un poquito de lo que pasó el apóstol y todavía diéramos gracias a Dios? Es asombroso que si alguien tenía motivos para quejarse, era el apóstol Pablo. Pero en vez de quejarse, él dijo, doy gracias a Dios. Y esa es una enseñanza grande para ti y para mí. Porque muchas veces el quejarnos muchas de las veces nos quita el gozo. Nos ponemos a enfocar en todas las cosas negativas y estamos quejándonos. Y él no hizo esto. Él dijo, doy gracias. Doy gracias al Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Es decir, que las circunstancias por las cuales el apóstol Pablo está pasando son, si pudiéramos decir, hasta un poco vergonzosas. ¿Verdad? Como muchas de las veces, ¿cuántos hermanos o hermanas o ministros o siervos que han servido al Señor a veces no tienen un carro? A veces no tienen una casa. A veces no tienen para comer. Y así. Y usted los mira mal. Dice, estos hermanos están mal. Pero él dice, estoy mal, pero tengo mi conciencia tranquila. Amén. Muchas de las veces nosotros estamos mal, pero a veces no tenemos la conciencia tranquila, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros nos metimos en broncas. Que estamos mal porque realmente hicimos malas decisiones. Y no tenemos la conciencia tranquila. Igual nos sentimos mal como él, pero nos sentimos mal. ¿Verdad? ¿Cuántas de las veces alguien ha estado en una cárcel, en una prisión? Y te sientes mal por haber estado en esa cárcel. Pero dices, me lo gané. Ni modo. Pero el apóstol Pablo decía, no, yo tengo mi conciencia tranquila. Sé por qué estoy aquí. Y la razón por la que estoy aquí es por haber proclamado el evangelio de Jesús. Por eso él dice y aclara que su situación que él está viviendo, a pesar de que está viviendo una situación difícil, tiene su conciencia tranquila. Tengo mi conciencia tranquila, dice. Y no importa
lo que suceda. Siempre él tenía su conciencia tranquila en el Señor. A Él sea la honra y la gloria, bendito sea su nombre. Y dice: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice, deseando verte. Hay que entender algo. No dice la Escritura, no nos dice si esto fue algo posible. No dice la palabra si fue posible que esta carta ha llegado a tiempo, o si Timoteo tuvo la oportunidad de volver a ver a su amigo el apóstol. No sabemos. Es posible que lo haya visto, es posible que no, y que esta haya sido su última carta de despedida antes de ser ejecutado el apóstol. Pero él quería verlo. He wanted to see him. Y todas estas cosas, ¿verdad?, traen, ¿verdad?, nos enseñan y nos muestran cómo muchas de las veces podemos construir lazos tan fuertes, ¿verdad? No solamente en personas que Dios levanta, que no conoces, sino también entre los hijos y entre la familia. Cómo se pueden crear unos lazos tan grandes y tan fuertes. Deseando verte, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Yo creo que si algo muchas veces nos fortalece es ver la fe, una fe sincera en una persona. ¿Cuántos lo creen? Mira, como ministro, como maestro, como evangelista, como lo que seas, cuando tú te encuentras una persona con una fe sincera, te ministra. Si nomás hubiera una persona con una fe sincera entre 50 o entre 100, tú estás allí por esa persona, por ese joven. Right? Vale la pena. Porque tú dices, entre ese grupo de 20, solo hay una persona que tiene su fe sincera. Los demás, ¿verdad?, andan ahí divagando, todavía no están seguros y todo. Pero hay una persona que yo le veo una fe fuerte, sincera, y por esa persona me voy a esforzar. Dice la hermana Hernández, por esa fe me voy a esforzar a preparar la escuela dominical. Hermano Rubio, por esa fe me voy a levantar a predicar, porque a lo mejor hay una persona que tiene una fe sincera. Y eso te impacta como ministro. Te marca muchas veces. La fe sincera de una persona siempre te va a impactar. Y eso le traía a la memoria a él, lo recordaba, ¿verdad? Hace una mirada hacia el pasado. El apóstol en ese momento de encarcelamiento y allí en ese lugar oscuro está haciendo una memoria hacia el pasado, de todo lo que había sucedido. Pero son cosas buenas, amén. Son memorias hermosas. Si hoy pudiéramos nosotros, la verdad, soy muy malo con el PowerPoint, pero si hoy pudiéramos poner aquí todas las fotos de los convivios que hemos tenido aquí, ¿cuánto les daría gusto ver esas fotos? Yo las he visto muchas veces y los veo a ustedes. Me acuerdo mucho de ustedes tan diferentes, ¿verdad? Niños todavía algunos, y otros han crecido y así, ¿verdad? Pero son recuerdos hermosos que te llenan de gozo. Campamento, los jóvenes, donde tú ves esas multitudes de jóvenes ahí levantando sus manos al Señor. Me acuerdo en Arlington, saqué unas fotos, todos los jóvenes que hoy están aquí levantando sus manos bien contentos. Memorias que te van a dar fortaleza en un momento difícil. Cosas buenas que Dios ha hecho a través de tu vida deben de fortalecerte en un tiempo difícil. ¿Cuántos dicen amén? Siempre eso debe de fortalecernos. Las cosas buenas que han sucedido, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Elodia y en tu madre Eunice. Y aquí vemos otras cosas que hablaba yo de una distancia en el cuestión de la edad, pero había unas cosas que acortaban la distancia, y una de las cosas era el trasfondo que habían tenido tanto el apóstol Pablo como este joven. Ambos habían sido instruidos en la palabra de Dios. Ambos eran personas que habían sido muy bien instruidos, que tenían un fundamento muy sólido. Y aquí quiero mencionar algo que es importante, hermanos, hermanos. Algo que es importante. La formación que estos hombres habían tenido acortaba distancias.
Muchas veces la formación, lamentablemente, muchas veces somos formados en diferentes enseñanzas y eso a veces en un momento da causa un poco de fricción. La formación. ¿Sabes qué? Yo le doy gracias porque muchos de ustedes mantienen a sus hijos siguiendo esta formación que están teniendo aquí a través de Nueva Amistad. Que están teniendo esa formación y que se están edificando. Yo no digo que a veces no visitan o salen o lo que sea, pero muchos, la mayoría de su enseñanza y su formación está siendo ahí. Porque es necesario adquirir esa formación. Lamentablemente hay muchas cosas que muchas veces se aprenden y te desvían, y más que darte una formación te causan dudas. Y muchas de las veces no entiendes o confusión. Muchas de las cosas. Yo doy gracias, muchas personas a mí me llaman por mi título. Me dicen pastor. Y está bien, me da gozo, aunque yo con el título y sin el título, igual sigo siendo el ministro del Señor, amén. Pero es importante que esas personas con dignidad, con amor, me dicen pastor, no me dicen hermano. ¿Entiende? Pero una mala formación, el hermano. No, o sea, si es un pastor, usted necesita llamarle pastor. No, hermano, es una mala formación. ¿Por qué? Porque Dios estableció los pastores, amén. Entonces, todas esas cosas son formaciones buenas o formaciones malas. Imagínate, o sea, tú enseñas a tu hijo, a tu hija a llamarle hermano al pastor y llega otra iglesia. Hey, mijo, dígale pastor, él es el pastor. Bueno, es que mis papás me dijeron que era hermano y ya chocaste a tu hijo. Lo hiciste que hiciera un crash. ¿Por qué? Porque le enseñaste algo que no estaba bien. Pero qué hermoso que muchas personas vienen y traen esa formación de que el ministro que está ahí, que es el pastor, y vienen, pastor, ¿puedo hablar con usted? Pastor, ¿puede hablar por nosotros? Pastor, mire qué pasa esto. Y tú ves, esta persona tiene una buena formación. Y todas esas cosas vienen siendo importantísimas en la construcción, en la edificación de la vida de un joven, de la vida de un niño. Pero muchas veces andamos, lamentablemente, ¿me entienden? Brincamos para acá y luego corremos para allá y luego corremos para acá y al último ya no somos ni de aquí ni de allá. Formación. Dice, tú fuiste formado desde tu abuela, te enseñó, tu madre te enseñó. Y ahora, ¿me entiende? Ellos también, al igual que él, dice, yo sirvo al Señor desde mis ancestros, desde mis pasados. Solamente los dos conocían la ley. Eran personas que habían sido edificadas en la palabra de Dios. Y ahora habían tenido un encuentro con Jesucristo. Y ahora se disponían a predicar el evangelio. Pero ambos habían tenido una buena formación. Muchas veces no es de que no brinques para ahí todo, sino que tiene muchas veces que ver con tu formación que crees. Oiga, hermano, es que yo no creo en el diezmo. Mala formación. Oiga, hermano, yo no creo en el bautismo. Mala formación. Y así mucha gente sigue creciendo, lamentablemente. Me decía una persona, ¿sabes qué? Yo me estoy preparando y todo, dice, pero me gusta la formación que tiene la enseñanza bautista. Se mantienen. No son perfectos, no son los mejores, pero mantienen una línea que siempre es constante sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es importante, que tus hijos tengan una identidad, una información, una formación que les dé esa seguridad que siempre van a tener. Amén. Y de eso han hecho mucho trabajo. Una vez más, Jenny y Marcos se han ido encargando mucho de esa formación en los jóvenes. Que ellos estén seguros de cada una de las cosas que dice la palabra aquí. Porque la formación viene siendo importante. Eso hacía una química muy hermosa, ¿me entiendes? Entre el apóstol y este joven. Que aunque la edad era distancia, siempre esa distancia se habían acortado a través de la formación que ambos habían tenido. Es muy importante, hermano, hermana. Pregunte. Le digo una cosa, ¿tiene una duda donde usted vaya, en la iglesia que usted vaya? Si tiene una duda, no le pregunte al hermano que a lo mejor sabe igual que usted. Pregúntele al pastor. Para eso Dios lo puso ahí, amén. A él es el que le tiene que preguntar. Si usted tiene una duda cual sea, no tenga miedo, no pasa nada. Pero pregúntele a él, dígale que él le enseñe qué es lo que creen. Hermano, ¿qué es lo que creen ustedes aquí?
¿Qué es lo que practican aquí? Dígale a él. No, digo, a veces sí, a veces estamos en una escuela dominical y bueno, sale el tema, pero si la escuela dominical te está prohibiendo el tema, ahí va a estar el tema, la instrucción va a estar, el maestro creo que está capacitado para hacerlo y quizás te va a dar una buena enseñanza. Si el maestro no tiene la respuesta, entonces te referirá con el pastor. Pero no te quedes con esa duda, asegúrate de que tú estás haciendo lo que es correcto y que tu vida sigue edificándose hacia arriba, amén. Que sigues escalando, que no te haces estancado. Bueno, dice, por lo cual, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este llamado que vemos aquí en Timoteo fue un llamado especial. Repita conmigo, llamado especial. Y usted va a saber muchas veces, usted muchas veces va a recibir un llamado especial. Este llamado no se ve ni en el Antiguo Testamento, ni rara vez aún en el Nuevo Testamento. 3 cosas habían pasado en este llamamiento de Timoteo. O sea, la primera cosa que se ve en él es que el llamamiento de Moisés, del llamamiento de Timoteo había tenido que ver primeramente con una profecía. A este joven recibió una profecía de que él iba a hacer eso, de su llamado, una profecía de su llamado. Segundo, tuvo la imposición de los ancianos de la iglesia. Y tercero, la imposición de las manos del apóstol Pablo. Entonces es un llamado que lo hace muy especial. Una profecía. Y muchas veces caminamos y llegamos, hay personas que profetizan sobre uno y muchas veces uno no les pone atención. Yo me recuerdo el día que me convertí a Cristo. Digo que iba saliendo en un lugar así pequeñito como ahí, me para una persona, pone la mano en mi pecho y me dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser un predicador, Dios ha puesto un fuego en ti. Y dije yo, ¿qué? ¿Con qué se come esto? No sabía. Tú vas a ser un predicador. No sabía cero, porque en ese momento yo me estaba convirtiendo al Señor. Pero hubo una profecía. Dios ha puesto un fuego en ti. Un año después, para honra y gloria a Dios, estaba predicando. O antes del año. Eso fue marzo. Fue en abril. En diciembre de ese mismo año estaba yo predicando mi primer mensaje. Profecía. Pero no solamente eso. Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ser pastor. ¿Sabes qué? Lo menos que quiero yo es ser pastor. Y llegaba otra persona quien fuera, Dios te ha llamado al pastorado. Todavía no entraba yo al seminario, tú vas a ser pastor. Y ya me empezaba a poner nervioso, ¿verdad? Esto de que a cada lugar donde vas, te están diciendo lo que vas a hacer. 7 años pasaron hasta que ya tuve que entender lo que Dios estaba hablando a mi vida. Porque gente de talla cuando te dice el hermano Jesús, cuando te dice el hermano Rubio, personas de talla espiritual que son personas que están firmes y que conocen la palabra y saben lo que están diciendo espiritualmente, tómalo en cuenta. Eso era lo que eran los ancianos, personas espirituales que sabían discernir, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Este joven tiene es un prospecto muy bueno. Y oraron por él. Pero muchas veces estos jóvenes prospectos se quedan allí simplemente en una promesa. ¿Sabes por qué? Porque no tienen una abuela o no tienen una madre como Eunice que los afirma. Porque las mamás muchas veces no se descuidan, o los padres muchas veces descuidamos, y nuestro hijo era un prospecto para ser un predicador, para hacer esto y para hacer aquello, pero no se llevó a cabo, no dio fruto. Y aquí es donde, por eso es un tema que tiene que ver, incluye a la familia. ¿Cuántos dones tú crees que tienen tus hijos? Mínimo deben de tener un don cada uno, porque mínimo Dios te dio haber dado un don. Pero ¿sabes qué? Muchas veces todo eso se va. ¿Por qué? Porque muchas veces no hace uno ese trabajo de seguir edificando y de seguir construyéndolos a estos jóvenes. Entonces es interesante, es un llamado especial, porque lo que había sucedido en la vida de este joven, si regresas conmigo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1,
capítulo 1 y verso 14. Perdón, esa no es la escritura. Vamos a ver. Verso 18. Verso 18 del capítulo 1. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿Ok? Verso 18, primera de Timoteo capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Después en el capítulo 4 y verso 14, todavía de primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, el presbiterio viene siendo los ancianos, viene siendo esas personas maduras que muchas veces tienen en la iglesia. Pero es aquí como vemos cómo ese llamamiento era un llamamiento especial. Y muchas veces nuestros jóvenes, sabrá Dios cuántas veces Dios ha profetizado sobre ellos, cuántas veces han afirmado un llamado. Yo me recuerdo en esos congresos cómo bajan los jóvenes de una manera tan hermosa y ahí oran por ellos, y que todas cosas no habrá hecho el Espíritu Santo con ellos en esos momentos. Pero ¿saben qué? Muchas de las veces todas esas cosas buenas y bellas de Dios se quedan. ¿Por qué? Porque en un momento nuestros jóvenes se pierden, y es por eso. Hay una cosa dentro de todo. Ahora vamos entrando ya a la parte poderosa del mensaje, porque aquí viene la parte importante. Ya vimos la enseñanza, vimos la unidad, vimos la unidad que tenía, la importancia, el llamamiento y todo. Pero ¿sabes qué? Viene la parte importante. Muchas de las veces sabemos que nuestros hijos pueden predicar, que nuestros hijos pueden enseñar, que pueden testificar, que pueden animar, que pueden servir, que pueden corregir, que pueden exhortar. ¿Cuántas cosas no podrán hacer nuestros jóvenes, nuestros hijos y las personas que lo conocemos? Pero hay una cosa que el apóstol bien en particular le dice a este joven, y le dice: dentro de toda la enseñanza que has aprendido, eres bueno, tienes buena formación, tienes un buen llamado. Solo hay una cosa que te quiero animar: aviva el don de Dios que hay en ti. No dejes que eso se apague. ¿Qué le dirías a tu hijo o a tu hija el día que el Señor te recoge? Esta sería una buena exhortación. Mi hijo o mi hija, nunca deje que se apague, nunca deje que se extinga el fuego de Dios que hay en usted. Ya aprendiste mucho. Nosotros, yo me acuerdo con nuestros hijos, antes de irse a la escuela teníamos devocionales, pues estas escrituras, teníamos devocionales, y yo no sé, conociendo agarrarnos un libro, lo terminábamos antes de irse a la escuela, y ahí vez tras vez, enseñando tantas cosas. Pero dentro de toda esa enseñanza hay una muy importante, y esta es la razón por qué muchos jóvenes se quedan en el camino. No aprenden a vivir en medio de la presión y de la sociedad, y no aprenden a vivir en las presiones que aún en la misma iglesia pueden tener. Estas presiones este joven las iba a vivir aún en la misma iglesia. Personas que le iban a hacer lo mismo que hicieron con el apóstol, que le iban a poner esa presión, que lo iban a juzgar, que lo iban a criticar, que por si su juventud, que por tantas cosas, él iba a enfrentar toda esa opresión. Y eso iba a terminar en apagando el fuego que él tenía en él. Pero él le dijo: aviva el fuego. ¿Cómo tienes que hacer eso? Cada día. We have to renew the fire of the Holy Ghost. Tenemos que renovar el fuego del Espíritu Santo. Usted ya sabe mucho del Señor.
You know more probably than you need about the Lord. But you know what? There's something that we miss sometimes. The fire of the Holy Ghost. El fuego del Espíritu Santo. Parece como que fuera una mentira, pero la diferencia siempre la va a ser el fuego del Espíritu Santo. Amén. El día que no tenemos ese fuego, hermano, empezamos a ver todas las cosas mal. El día que no tenemos ese fuego del Espíritu Santo, sentimos que todo va mal. El día que no tenemos ese fuego del Espíritu Santo, sentimos que todas las cosas se nos vienen encima. El día que no tenemos el fuego de Dios, sentimos que todas las puertas se cierran. Qué difícil cuando ese fuego se va apagando. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios, siempre, esta gracia tan mencionada del apóstol, es algo hermoso. Yo les he dicho la gracia, les he mencionado la gracia de Dios de muchas maneras, pero quiero enseñársela de una manera más. La gracia de Dios no solamente la necesitamos para la salvación, pero cada día necesitamos esa gracia de Dios. La gracia de Dios es como, no sé si alguna vez usted ha estado en el mar y se ha sentado en la orilla y luego viene una ola y te pasa y luego se lleva la arena que está por debajo de ti, va haciendo como un hoyito tus pies. Y ya se va yendo esa ola y ahí viene otra ola. Y ya se está terminando esa y ahí viene otra ola. Así es la gracia de Dios. Muchas veces se está yendo una ola de la gracia de Dios en tu vida y ahí viene otra. ¿Cuántos lo creen? Y Dios nunca te deja caer de su gracia. Cuando sientes que una ola se está yendo, ahí viene otra. Nunca lo dudes y nunca lo olvides. Those waves, they come every time. Cuando más débil te sientes, espera porque ahí viene otra ola de la gracia de Dios, que va a venir a avivar ese fuego que hay en tu corazón, que va a venir a avivar el fuego de Dios. Muchas veces decimos, ¿qué necesitamos más? Mira, todo lo que podamos aprender es bueno, si se aprende de la manera que el apóstol Pablo dice, en un buen fundamento, qué bueno. Pero hay una cosa que no podemos descuidar. Hay una cosa que no podemos descuidar. Y es ese fuego de Dios. What you have to do? I don't know. That's why the Holy Ghost, He is in charge to lead you and to lead me into that place. And He works in different ways. He always works in different ways. He does not work only just one way. He has so many ways to take you. Muchas veces el Espíritu Santo te va a decir, haz esto, y tú lo haces y empiezas a avivarte de una manera tan hermosa en su presencia. Quedó bien claro para el apóstol Pablo y para este joven. Quedó muy claro que muchas de las veces nosotros queremos obrar y nos duele. ¿A quién no le duele lo que están pasando hoy las personas? ¿A quién no? Jóvenes, ¿cuántos de ustedes conocen jóvenes que hoy están sufriendo? Y a veces lo sufren interiormente, porque a veces no tienen esa comunicación con sus padres. Pero ¿usted cree que a los jóvenes no les preocupa esto? ¿Usted cree que porque están metidos ahí en el teléfono y a veces andan en la calle? ¿Usted cree que porque se duermen a las 3 de la mañana por estar mirando esos celulares? ¿Usted cree que porque llegan tarde de la casa y todo eso? Bueno, ya no les sigo, van a decir los jóvenes, oye, ¿qué pasó, pastor? Nos estás poniendo muy mal aquí. Ya no nos ayudes, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que porque pasan esas cosas no sienten y no sufren lo que está sucediendo. Sí les pasa factura también. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no saben qué hacer. Pero aquí, este mensaje, Dios está hablando a la vida de ellos y está diciendo a ti y a mí, ¿quieres avivar el fuego en otras personas? Aviva tu fuego primero. Amén. Avívate tú. Comienza contigo. ¿Quieres hacer la diferencia y impactar a otro joven, a otro niño, a otra persona? Necesitamos venir nosotros y ser nosotros los que seamos llenos de ese fuego, los que avivamos el fuego. Fan the fire, is what he says. Fan the fire. Los que conocemos y los que han hecho lumbre afuera, ¿verdad? Sabemos lo que eso significa.
Alguien decía un dicho por ahí: donde hubo fuego, cenizas quedan. Ese es el problema, que muchas veces no quitamos las cenizas y nomás se quedan ahí. No, quita las cenizas, ponle leña nueva and fan the fire. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Denle un aplauso porque Él es bueno. Hay que quitar esas cenizas y hay que poner leña nueva. Put something new in your life. Get something new that will fan your fire, que avivará tu fuego. Porque muchas de las veces queremos hacer la diferencia, queremos cambiar, pero muchas veces nosotros mismos, nuestro fuego está opacado, está a punto de extinguirse. Y ese es el tema. Después podemos seguir, podemos terminar la carta del apóstol Pablo y todo esto, más enseñanzas, pero esto es indispensable. Parte de esta enseñanza y que hoy nos habla Dios a ti y a mí es esta: no podemos darnos el lujo de descuidar nuestra vida espiritual. No podemos, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra y dice el apóstol Pablo claramente allí en lo que está hablando. Da la explicación por qué. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Fíjate quién lo está diciendo. ¿Sabes qué? El enemigo, el diablo, no había sido capaz de intimidar a este hombre. Cosas pueden venir a tu vida, pero si tu fuego está ardiendo, el enemigo, el diablo, no va a ser capaz de intimidarte. Él lo dice con esa valentía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y mira quién lo está diciendo: una persona que está privado y que está encarcelado y encadenado. Pero él no conocía el miedo. He doesn't know what fear means. Why? Because he says, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora entendemos el secreto y que ahora se lo estaba pasando a este joven que le iba a cambiar la vida. Ahora ella conocía el secreto del apóstol Pablo. El apóstol le había pintado la muerte, le había pintado la cara, pero él seguía firme. Lo habían apedreado, lo habían golpeado y aún así se atrevió a decir: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Cuántos de ustedes han pasado por cosas difíciles en tu vida? Pero qué bueno será el día que tú te levantes y le digas al diablo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sé todo lo que seas, pero no seas yo lo voy a decir como yo me lo dijo a mí una vez el Espíritu Santo. Cuando Dios me estaba llamando, Dios dijo: a uno le dio 5 talentos, vino y los trabajó y le dio más. A otro le dio 2 y los multiplicó. A otro le dio 1 y lo escondió. Y me dijo: ¿y tú, Delfino, qué vas a hacer? Y ahí, llorando de rodillas, tomé una decisión que yo espero que tú tomes en un momento de tu vida, en el peor momento de tu vida, que tomes una decisión. Ahí en el suelo, diciéndole a Dios todas mis excusas porque yo no podía ser un predicador o porque yo no podía ser un pastor. Había muchas razones. Yo le puse a Dios todas las que tú tienes en tu lista y más. Y Dios me dijo: aquel que le dio 1 solamente fue y lo escondió. Pero mi pregunta para ti es: ¿qué vas a hacer? Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Levanté mis ojos hacia arriba y me levanté en mis rodillas y me puse de pie y le dije: quizás te voy a fallar, pero nunca voy a ser un cobarde. Nunca. He tenido mis desafíos. I have my own challenge. Y cosas difíciles han venido a mi vida. Pero yo prefiero que cuando llegue allá, Dios me diga: Delfino, aquí la regaste y aquí también. Aquí maltrataste a los hermanos, aquí no los visitaste, aquí no los llamaste, aquí no le dices esto, lo que sea. Yo prefiero que me diga eso a que me diga: ¿por qué tuviste miedo?
porque escondiste lo que yo te di. Eso está más difícil, porque para eso no tendría cara para mirar a mi Señor. Porque si Él me dice, ¿sabes que hiciste algo mal? Te puedo decir, Señor, perdóname, pero un cobarde no voy a ser. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Tienes miedo de fallar? Dios no te va a aceptar eso. Aquel que escondió el don, dijo Dios, quítenselo y dénselo al que tiene más. Porque escrito está, el que tiene más se le dará más, y el que tiene menos, aún lo que tiene se le quitará. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice, sino de poder. Y mucho se ha hablado de lo que es el poder, de lo que es el concepto del poder. El concepto del poder y esta palabra de poder se ha usado en muchos escenarios, en muchas personas, bajo diferentes contextos. Puede ser el poder de decidir. Hay personas que tienen poder para decidir. Hay personas que tienen poder para hacer cosas. Hay personas que tienen poder para influenciar, para firmar decretos y mucho. Pero el poder que está hablando aquí el apóstol Pablo, el contexto de ese poder tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Amén. El poder del que está hablando el apóstol Pablo es un poder que poco conocido para muchas personas. Y solamente los que tienen el Espíritu de Dios pueden experimentar ese poder del que está hablando él. Un poder sobrenatural. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. What love can do. So many people ask themselves, what is love? And they have wrote so many songs about this topic. What is love? Show me the love. La Biblia dice que el amor todo lo puede. ¿Cuántos han leído eso? Love can do anything. El amor puede hacer muchas cosas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de poder y de amor. En el amor no hay temor, dice la palabra del Señor. Amén. Dice, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. ¿Sabía usted que el amor es lo único que usted va a poder llevarse a la vida eterna? Porque dice, el amor nunca deja de ser. Dios es amor. Por eso usted puede tener ese amor aquí, lo puede tener en la vida eterna. Porque Dios es amor. ¿Qué no puede hacer el amor? Love can do anything. El amor puede hacer todo. El amor de Dios puede hacer las cosas que nosotros no podamos hacer. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y en esta última parte, dominio propio, ¿cómo podemos definirlo? Dominio propio es cuando tú mismo, joven, mamá, papá, yo mismo, cuando nosotros mismos podemos ordenarnos a nosotros mismos. Tú dices, yo tengo una cita en tal parte y tú te ordenas, necesitas ir. Eso es dominio propio. Tú te controlas, tú te diriges a ti. Tú dices, yo tengo esto, necesito hacer. Hoy tengo una cita en la church, necesito ir. Hoy tengo una práctica, necesito ir. Dominio propio también se puede decir como self-control o disciplina. Ser una persona disciplinada. Decía el hermano José que Dios nos ha dado el poder de decidir. Y eso es el dominio propio también. Nosotros decidimos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado eso. Dios nos lo dio. Podemos decidir porque Dios nos lo dio. Amén. Si Dios no nos hubiera dado ese poder, no podríamos decidir. Pero Dios nos lo ha dado. Entonces está en nosotros. It's in you. We just need to practice. Necesitamos practicarlo. Ese dominio propio. El poder decidir. El poder decirte a ti mismo, necesito hacer estas cosas. Y voy a ir cerrando. Voy a ir terminando con unas preguntas que serían buenas para hacérnoslas en este tiempo.
Si nosotros pudiéramos, si fuera posible, si hubiera algo que pudiéramos hacer nosotros para cambiar el entorno, ¿lo haríamos? If there is something that you can do to turn your life around or to help another person, will you be able to do it? ¿Estarías dispuesto a hacer algo? No quiero que lo contestemos hoy, pero sí que pensemos en eso. Si hay algo que yo pudiera para hacer que cambien las cosas, ¿lo haría? Porque muchas veces así vivimos, ¿verdad? No nos gusta muchas veces la vida y el entorno donde vivimos y las cosas cómo van, pero muchas veces ese es el asunto, que no pensamos y no estamos dispuestos a hacer algo para que las cosas cambien. Estamos dispuestos a hacer algo cada día para cambiar el curso. Vamos a terminar con la última parte. Dice el capítulo 4, una de las últimas partes, capítulo 4, todavía de segunda de Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú soporta, en los versos anteriores dice, aprende a sufrir. Esto a veces es un poco contrario, te toca el corazón como papá y como mamá. ¿Cuántos de ustedes han instruido a sus hijos para que no sufran, para que no les vaya mal? ¿Cuántos le quieren evitar el sufrimiento a sus hijos? Pero el apóstol Pablo dice, sufre, aprende a sufrir en el Señor. Qué contradictorio, ¿verdad? Qué difícil sacar esa palabra de ahí dentro, que salga de tu corazón y que pase por tu boca. Porque si algo quieres hacer a tus hijos es evitarles el sufrimiento. Pero él está hablando del sufrimiento en Dios. Es decir, aprende a trabajar. Learn how to deal with all these things in Christ. Aprende a trabajar con todas estas cosas en Cristo. Ya estás en Cristo, ahora aprende a lidiar con todas estas cosas que son parte del sufrimiento. Que tu sufrimiento sea por predicar la palabra, por enseñar, por vivir en Cristo y no por estar fuera de Cristo. Porque muchas veces ese es el asunto. Tanta gente sufre penalidades y de todo, pero porque están fuera de Cristo. Yo digo, yo prefiero sufrir y estar dentro de Cristo que sufrir y estar afuera, ¿verdad? Por lo menos cuando sufres en Cristo tienes esperanza de que Él te consolará. Pero cuando estás sufriendo y estás fuera de Él, ¿quién te va a consolar? Póngase de pie, por favor. Pongámonos de pie. Vamos a terminar con esta palabra. Procura verme pronto. Procura venir pronto a verme, dice el apóstol. Tantas instrucciones. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Termina su carta. Hermanos, yo creo que Dios nos ha enseñado en esta mañana que hay una cosa.
sin importar lo que nosotros podamos enseñar, instruir a nuestros hijos en la fe. Hay algo que no podemos dejar, y yo creo que lo hemos dejado, especialmente en estos tiempos difíciles. ¿Cuánto hoy necesitan, verdad, nuestros hijos y la familia de tener este fuego, de avivar ese fuego en nuestro interior? Hermanos, no es el tema, no es cambiar el país. Aquí el tema no es la economía, la mala economía y todas las políticas que se están disparando ahora. Ese no es parte del problema principal. Tampoco es la pandemia, si se termina o comienza o no. Yo creo que el tema principal para nosotros es cómo está nuestro fuego en este tiempo. O sea, ¿vamos a permitir que todas estas circunstancias vayan apagando nuestro fuego? Hoy, ¿verdad? Este distanciamiento nos ha golpeado fuerte. Nos ha golpeado fuerte en muchas maneras. Pero yo creo que hay algo que nosotros podemos hacer. Amén. Para no permitir que este distanciamiento nos siga apagando el fuego que hay en nosotros. Muchas familias, hermanos, que quizás en estos tiempos se han apartado del Señor. Porque se han apartado físicamente del edificio. Porque no saben que el fuego tiene que seguir avivándose, que el fuego tiene que seguir alumbrando, que hay que buscar formas, necesitamos reinventarnos. ¿Qué están haciendo todas las personas? Hoy te llevan la comida a la casa, hoy vamos por ventanilla, hoy ordenamos a través del teléfono. ¿Quién se están reinventando? La gente. ¿Y los cristianos? ¿Qué pasó? ¿Are we doing something? Y les decía, si hubiera algo para seguir avivando tu fuego, ¿lo harías? Mira, yo sé que aquí está Marcos, está Jennifer. Ellos siempre han estado dispuestos a seguir trabajando con los jóvenes. Pero ¿sabes qué? Necesitan la fe de nuestros hijos. El estar ahí les anima también. Si nosotros como padres no nos interesa el crecimiento espiritual, la fortaleza espiritual de nuestros hijos, hermanos, la verdad no debería de interesarles a ellos. Sin embargo, ellos siempre están allí. Hermanos, oremos. Va a ser difícil animar y decirle a nuestro hijo, mi hijo necesita ir para allá. No, necesitamos orar. El apóstol Pablo dijo, de ti me acuerdo siempre en mis oraciones. ¿Qué puedes hacer? Hermanos, que yo no puedo convencer a mi hijo o mi hija. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Orar. ¿Qué haces cuando no puedes hacer otra cosa más que orar? Eso, interceder, empezar a orar. Cierra la puerta, métete allí con Dios y empieza a hablar con Él, porque Él tiene el poder para cambiar la mentalidad de tu hijo y de tu hija, de mis hijos. Amén. Necesitamos seguir adelante, hermanos. No podemos pararnos. Algo necesitamos hacer, algo necesitamos reinventarnos, pero necesitamos estar en ese mismo canal. Que tengamos esa misma deseo que el apóstol Pablo tenía. Podemos hacer muchas cosas todavía, podemos reinventarnos, pero necesitamos decir, yo quiero avivar el fuego que hay en mí, o lo voy a dejar que se vaya apagando y que se vaya ahogando. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos. Posiblemente los jóvenes terminen apartados, terminen caminando y justificando su ausencia del cuerpo de Cristo. Pues es que me salió un trabajo, me moví de lugar y me aumentaron las horas en el trabajo, me fui al colegio, en la lista sigue. Pero ¿sabes qué? Solamente serán excusas para justificar que su fuego se ha apagado. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, no podemos permitir eso. Necesitamos ponernos de rodillas al Señor y orar y decirle, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que estos jóvenes sigan siendo no una promesa, sino que sean una realidad en la vida y en el ministerio de la iglesia? ¿Cuántos le alaban? Vamos a orar. Padre celestial, Señor, le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, Padre. Gracias, Señor, porque esta es su voluntad, mi Dios. Padre, de que usted no solamente nos ha llamado, Señor, pero, Señor, nuestras vidas estuvieron en el plan, Señor, en su idea, Señor. La idea de nuestra existencia, Señor, comenzó en su mente y en su corazón, Señor. Y le damos gracias, Padre. Le damos gracias también por esa promesa que juntamente con esa vida física que nos dio una promesa de vida eterna, como dice el apóstol Pablo.
por la promesa de vida. Gracias, Padre. Sobre todo, Señor, gracias, Señor, por Jesucristo, Señor. He is the way maker. Él es el que hace todas las cosas posibles en nuestra vida, Padre. Pero aún así, Señor, necesitamos, Señor, de usted, Padre. Hoy, Padre Celestial, en este tiempo difícil, Padre, necesitamos que usted ilumine nuestros corazones, Padre. Que usted avive, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor, el fuego, Señor, en nuestros corazones, Padre. Muchas veces, Señor, no sabemos qué hacer. Quisiéramos hacer cosas, pero a veces no estamos seguros, Señor, de lo que necesitamos hacer. Padre, usted ilumine nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, Padre. Y ponga, Señor, el querer como el hacer, Padre, en cada padre, en cada hijo, en cada joven, Padre. Y de saber, Señor, que esto no termina, Señor. Que aunque las circunstancias cambien el próximo año, Señor, o lo que sea, nosotros no podemos esperar hasta el próximo año para avivar nuestro espíritu, Señor. Hoy, Señor, hoy es el día, Señor, de hacerlo, Padre. Y gracias, Señor, por esa exhortación que usted habló, Padre, a través de este joven y que habla hoy a través de todos nosotros, Señor, que a veces somos jóvenes en la fe, que a veces nos falta madurar todavía, Señor. Ponemos, Padre, en sus manos, Señor, en estos tiempos, Señor, la juventud, Padre. A cada padre, a cada madre, Señor, los ponemos hoy en sus manos, Señor. Padre, que usted los fortalezca y como decía nuestro hermano José en esa exhortación, Señor, necesitamos esforzarnos, Señor. Necesitamos esforzarnos. Como él decía, yo estoy sufriendo, pero tengo mi conciencia tranquila. Si algo sucede, Señor, por estar en su casa, por estar haciendo las cosas suyas, Señor, tenemos la conciencia tranquila, Padre, de que usted estará en control de todas las cosas, Padre. Y gracias, Padre, porque usted ha guardado, Padre, a cada hermana y a cada hermano, Señor. Gracias porque usted es el que los ha fortalecido, Padre, porque usted es el que los ha levantado, Padre, y no solamente los ha levantado en sus pies, Padre, sino les ha dado una nueva esperanza, una esperanza renovada, Padre, en usted, Señor. Gracias, Padre, porque su poder, Señor, se ha perfeccionado en cada una de las debilidades de nuestras hermanas y hermanos que han pasado, Señor, por estas circunstancias, Padre. Gracias, Padre, porque usted los ha levantado, Padre, en este tiempo, Señor. Y gracias, Señor, porque nos seguimos poniendo bajo su mano poderosa, porque usted tiene cuidado, Señor, de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Ponemos, Señor, en sus manos, encomendamos, Señor, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, Señor. Que no solamente todos le conozcan, Señor, sino que todos le sirvan con una limpia conciencia, como decía el apóstol. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús le damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, dígale a alguien que le ama en Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga la vida de sus hijos, de sus nietos, por su gracia y misericordia.